Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Y estoy súper emocionado /diagonal a de estar aquí con ustedes hoy. Si eres nuevo /diagonal a por aquí, bienvenido /diagonal a. Y para todos los que ya son parte de esta comunidad, gracias por volver. Hoy vamos a hablar de algo que, digamos que ha sacudido el mundo de las noticias del entretenimiento turco. El 21 de agosto de 2025. La fecha que marcó un antes y un después para muchos. ¿Por qué? Porque, como dice el título, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprendió a todos. Sí, lo oyeron bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Los protagonistas de Love is in the Air, esa serie que nos robó el corazón a todos, y que para muchos, incluso llegó a ser un poco más que una serie. ¿Recuerdan la emoción, los rumores, las especulaciones? Pues bien, la realidad superó a la ficción, al menos en un aspecto muy importante. Pero antes de que entremos en detalles jugosos, quiero pedirles un favor. Si son fans de las noticias del entretenimiento, de las series turcas, o simplemente les gusta estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las celebridades, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo traerles las últimas novedades, análisis y todo lo que necesitan saber sobre sus estrellas favoritas. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. El 21 de agosto de 2025. Esa fecha quedó grabada a fuego en la memoria de los fans de Hande y Kerem, y en la de todos los que seguimos de cerca sus carreras y sus vidas. ¿Por qué? Porque fue el día en que, digamos que la bomba explotó. Después de meses, incluso años de especulaciones, rumores, fotos sospechosas y miradas cómplices, la noticia oficial se hizo pública. Y fue inesperada. Para entender el impacto de esta noticia, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como ya saben, protagonizaron Love is in the Air. La química entre ellos en la pantalla era innegable. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, era imposible no pensar que algo más estaba sucediendo fuera del set. Los fans, por supuesto, se volvieron locos. Crearon cuentas en redes sociales dedicadas a ellos, publicaron fotos editadas, análisis de cada gesto, de cada mirada. La pasión era desbordante. La serie, que se estrenó a principios de 2020, rápidamente se convirtió en un fenómeno global. Love is in the Air conquistó corazones en Turquía, Europa, Latinoamérica y más allá. La trama, centrada en Eda YLDZ, una estudiante de arquitectura que ve su beca cancelada y que, por un acuerdo con el rico empresario Serkan Bolat, debe fingir ser su prometida, cautivó a la audiencia. El humor, el romance, la ambientación y, sobre todo, la química entre Hande y Kerem, fueron los ingredientes secretos del éxito. La serie no solo generó un fervor por la trama, sino que también desató una obsesión por sus protagonistas. Los fans, ávidos de más contenido, analizaban cada escena, cada entrevista, cada publicación en redes sociales. Se crearon foros, grupos de discusión y canales de YouTube dedicados a la serie y a la posible relación entre Hande y Kerem. Cada interacción, cada guiño, era interpretado como una confirmación de que el romance traspasaba la pantalla. Y claro, los paparazzi no se quedaron atrás. Cada vez que veían a Hande y Kerem juntos, ya fuera en el set, en eventos o incluso en la calle, las cámaras se disparaban. Las fotos se publicaban en todos los medios, generando aún más especulaciones. ¿Son pareja? ¿Están saliendo? ¿Es solo una estrategia publicitaria? Eran las preguntas que inundaban las redes sociales y los medios de comunicación. La prensa del corazón turca, siempre atenta a los movimientos de sus estrellas, no dejaba escapar ningún detalle. Los titulares se multiplicaban, alimentando la expectación. En un principio, ni Hande ni Kerem confirmaron ni negaron nada. Se mantuvieron en un discreto silencio, alimentando la intriga y la emoción de sus fans. Publicaban fotos juntos, sí, pero siempre con mensajes ambiguos. A veces parecían negar cualquier tipo de relación romántica. Otras veces, dejaban entrever una complicidad que iba más allá de la amistad. Era un juego. Un juego que honestamente a todos nos encantaba. Durante el rodaje de la serie y después de que ésta terminara en el verano de 2021, los rumores no cesaron. Hubo viajes juntos, encuentros en lugares discretos, regalos misteriosos. Todo era motivo de especulación.
Se les vio en las playas de las Islas Maldivas, paseando por las calles de Roma, disfrutando de conciertos en Estambul. Cada aparición alimentaba la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Y cada vez que Hande o Kerem publicaban algo en sus redes sociales, los fans se lanzaban a analizar cada detalle. ¿Qué significaba ese emoji? ¿Por qué esa foto en ese lugar específico? Era una locura. Pero una locura divertida, emocionante y que nos mantenía a todos enganchados. Los análisis eran exhaustivos desde la ropa que llevaban hasta los mensajes subliminales que podían estar enviando. Los seguidores más dedicados incluso crearon líneas de tiempo y mapas de la ubicación de cada foto, tratando de descifrar el misterio. Los medios de comunicación, por su parte, continuaron publicando artículos y reportajes sobre la posible relación. Se especulaba sobre el tipo de relación, la frecuencia de sus encuentros y los motivos por los cuales no hacían pública su situación. Algunas fuentes cercanas a la pareja afirmaban que estaban muy enamorados, pero que preferían mantener su relación en secreto para proteger su privacidad y evitar la presión mediática. Mientras tanto, Hande y Kerem continuaron con sus carreras. Hande, que ya era una de las actrices más populares de Turquía, protagonizó nuevas series y campañas publicitarias. Kerem, por su parte, también recibió ofertas de trabajo y se consolidó como uno de los actores más cotizados del momento. Ambos demostraron profesionalismo y dedicación en sus proyectos, pero la sombra de su posible relación siempre estaba presente. La espera, la especulación y la intriga se prolongaron durante años. Los fans soñaban con el día en que Hande y Kerem confirmaran su amor. Algunos se resignaron a la idea de que solo eran amigos, mientras que otros mantenían la esperanza. Los rumores y las noticias falsas eran constantes. Se hablaba de bodas secretas, de rupturas y de reconciliaciones. La incertidumbre era parte del juego. Hasta que llegó el 21 de agosto de 2025. Ese día, un comunicado oficial, publicado simultáneamente en las cuentas de redes sociales de ambos actores, sacudió el mundo. ¿Qué decía el comunicado? Pues bien, en pocas palabras confirmaban lo que todos sospechábamos, pero que quizás no nos atrevíamos a creer del todo. Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban casados. Sí, lo oyeron bien. Se casaron en secreto. En una ceremonia íntima, lejos de los focos, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. La noticia fue un shock. Un shock, pero también una alegría inmensa para todos los que los admirábamos. Para muchos era el final feliz que esperábamos. Ver a sus ídolos, a sus Serkan Bolat y Eda YLDZ juntos en la vida real, casados, era un sueño hecho realidad. La ceremonia, según se supo posteriormente, tuvo lugar en un lugar paradisíaco, lejos de la mirada de los paparazzi. Fue una boda discreta y elegante donde los novios estuvieron acompañados por sus seres queridos. Los detalles de la ceremonia, como el vestido de novia de Hande o el traje de Kerem, se mantuvieron en secreto hasta el momento de la publicación del comunicado. El comunicado explicaba que habían decidido mantener la relación en secreto por varios motivos. Querían proteger su privacidad, evitar la presión mediática y vivir su amor de forma tranquila. Pero finalmente, después de meses de matrimonio, decidieron hacerlo público para, de alguna manera, compartir su felicidad con sus fans. Deseaban que la noticia llegara directamente de ellos, en sus propios términos, en lugar de ser filtrada por la prensa. La reacción del público fue masiva. Las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se convirtieron en tendencia mundial. Los mensajes de felicitación y de alegría inundaron las plataformas. La gente celebraba su amor, su valentía y su decisión de mantener su relación en secreto hasta el momento adecuado. Las cuentas de Instagram y Twitter de Hande y Kerem se inundaron de mensajes de felicitación. Los fans expresaron su emoción, su sorpresa y su alegría por la noticia. Se compartieron fotos, vídeos y memes relacionados con la serie y con la pareja. La noticia se convirtió en tema de conversación en todo el mundo. A partir de ese momento, la vida de Hande y Kerem cambió. Ya no tenían que esconderse. Podían aparecer juntos en eventos, posar para fotos, hablar abiertamente de su relación. Aunque, como es de esperar, la prensa y los paparazzi no les dieron tregua. Cada paso, cada gesto, cada palabra era analizada y comentada. La primera aparición pública de la pareja después de la noticia de su matrimonio fue en un evento benéfico.
Ande y Kerem, radiantes, posaron para las fotos, tomados de la mano y sonriendo. Se mostraron felices y enamorados, confirmando que su relación era más sólida que nunca. Pero, ¿qué ha sido de ellos desde entonces? Pues bien, han seguido con sus carreras profesionales, cosechando éxitos y participando en nuevos proyectos. Hande ha protagonizado nuevas series y películas, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando en proyectos internacionales, demostrando su talento y versatilidad. Han mantenido su relación sólida, demostrando que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo. Han protagonizado campañas publicitarias juntos, han viajado por el mundo y han seguido compartiendo momentos de felicidad con sus fans. Han demostrado que a pesar de la fama y la atención mediática, es posible mantener una relación estable y feliz. Han mostrado su apoyo mutuo en cada proyecto, asistiendo a estrenos y eventos para celebrar los logros del otro. Han demostrado que son un equipo, y que su amor es la base de su éxito. La complicidad que se veía en la serie, ahora era una realidad palpable. Es importante destacar que a pesar de toda la atención mediática, Hande y Kerem han sabido mantener su privacidad en ciertos aspectos. Han protegido su vida personal y han demostrado que el amor, la confianza y el respeto son la base de una relación duradera. Han sabido equilibrar su vida pública con su vida privada, y han demostrado que es posible ser famosos y, al mismo tiempo, mantener la privacidad y la tranquilidad. Han sido un ejemplo para sus fans, demostrando que el amor es posible, que los sueños se hacen realidad y que la perseverancia y el respeto son fundamentales para construir una relación sólida y duradera. Han demostrado que es posible encontrar la felicidad, incluso en el mundo de la fama y la atención mediática. Y eso es, en resumen, lo que sucedió el 21 de agosto de 2025. Una fecha que marcó un hito en la historia del entretenimiento turco y que nos demostró que a veces, la realidad supera a la ficción. Una historia de amor, secretos y una inesperada boda, que nos robó el aliento y nos demostró que los cuentos de hadas, a veces, sí se hacen realidad. La historia de Hande y Kerem es una de esas historias que nos recuerdan la magia del amor y la esperanza que todos llevamos dentro. Una historia que nos ha demostrado que a veces, los finales felices son posibles. Espero que les haya gustado este vídeo. Sé que este tipo de noticias siempre generan mucha emoción y debate, así que me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se sorprendieron con la noticia? ¿Creían que Hande y Kerem realmente estaban juntos? ¿Qué les parece su historia de amor? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de las próximas novedades y análisis sobre sus estrellas favoritas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.